Bora começar. Tem mais gente para entrar? Ah, vai entrando, né? Não vai autorizando. Muito bom, muito bom. Queria dar, primeiramente, boa noite a todos. Para quem não conhece, Marco Serra, Marco Moscatelli, da Video Curto, e hoje nosso convidado especial, José Miguel Donoso. Ele é instrutor da Richard Wolff e junto comigo lá na Alemanha. Então, tem uma tremenda experiência em cirurgia endoscópica, tanto cervical, torácica, lombar interlaminar, transforaminal, estenose. Faz de tudo já há muitos e muitos e muitos anos. É um dos precursores da cirurgia endoscópica pela Richard Wolff também. Então, mais um convidado. Queria agradecer você, Donoso, pela disponibilidade. Como sempre, um grande amigo, além de um colega de trabalho, é um grande amigo e um entusiasta da endoscopia de coluna. Hoje, praticamente, só faz endoscopia de coluna da vida. Então, a gente está aqui hoje para ouvir um pouco e pegar um pouco da sua experiência. E pode ficar tranquilo que vão surgir muitas perguntas, muitas dúvidas, não só sobre o seu acesso, sobre a sua cirurgia, sobre o que está acontecendo, mas talvez sobre outras partes das cirurgias e pegar um pouco, sugar o quanto mais puder de você e saber também o que você toma no seu dia a dia aí, o que você está tomando, qual vinho está bom, qual não está, um caminerzinho. Então, vamos saber um pouco de você. Seja bem-vindo, Donoso. Paciencia, paciencia. Solo se aceptan preguntas del vino, nada más. De columna, no. Las preguntas de columna al doctor Moscatelli. Muito bom, imagina. Hoje é você quem vai ser sugado, Donoso. Perdón, ¿en español? É você que vai ser questionado hoje e a gente vai te ajudando a responder algumas perguntas, saber um pouco da experiência do Marcos, do Davi também, e vamos ver como é que está isso. Tá bom? Vamos... ¿Quieres que parta con la presentación? Sim, começam a sua apresentação sobre o vinho e depois a gente parte para os casos, tá bom? Un minuto. Share screen, isso. ¿Se ve? Perfeito, perfeito, excelente. Déjeme cerrar aquí. Bien, un momento. Ya. Bueno, muchas gracias a Marcos, a Moscatelli, a David por la oportunidad de presentar este tema. La verdad es que es un tema no muy habitual hablar de espondilodicitis porque no es la indicación típica de la cirugía endoscópica. Pero bueno, me lo propusieron, tenía un caso, lo presenté en Alemania, también tuvo buena respuesta, así que vamos a lo entretenido primero, al vino. Muito bom. Um momento, aí sim. Na realidade é o motivo pelo qual nós estamos aqui, né, Donoso? É o vinho, né? Então. El vino. Esto es lo importante. ¿Se ve, no? ¿Se ve la presentación? Sí, sí, perfecto. El vino se llama Vértice. Es de una viña que es ventisquero. Ahí tenemos el vino. Y de fondo les presento a nuestra flor nacional de Chile. Se llama Copihue. Es una flor del sur de Chile. Para los que me imagino que todos saben, Chile es un país muy largo. El norte es desierto. La zona central es un clima cada vez más desértico, pero sigue siendo templado. Y el sur de Chile es bosque. Un bosque no tropical como el de ustedes, sino que un bosque lluvioso, húmedo, muy frío. Y ahí está el copihue, que es una flor maravillosa. Eso lo tengo en mi casa, me encantan las plantas. Este vino se produce en un valle que se llama Colchagua. Eso está aproximadamente a 150 kilómetros al sur de Santiago, la capital. Los valles en la zona central son todos así. Tenemos hacia el este la cordillera de los Andes, que en esta zona alcanza tranquilamente los 4.000 o 5.000 metros de altura. Y tenemos hacia el oeste la cordillera que se llama de la costa, que es una cordillera más baja, pero igualmente puede llegar una cumbre a 2.000 metros. Y entre medio tenemos los valles. Por eso que la uva chilena es bien especial. Hay uva bien cerca de los valles, hay uva más cerca del mar. O sea, tenemos vino desde el norte hasta bien el sur. Para que nos ubiquemos en la geografía, Santiago. Y este valle, que es Colchagua, está más o menos aquí, 150 kilómetros. Entonces, el norte de Chile, desierto puro, un desierto muy, muy árido. Toda la zona central, y la zona central estamos hablando, si es que logro encontrar mi puntero, aquí es como desde La Serena, un poquito más hacia el sur, Santiago, las ciudades intermedias, hasta acá, Puerto Montt. Y de ahí hacia el sur, Chile se fragmenta en
miles de islas, prácticamente Argentina llega al Pacífico, pero no alcanza a llegar por algunos kilómetros. Entonces, al detalle, se los dejé así registrados, tal cual como sale en el sitio web de este vino, para el que quiera leer y se entretenga. Yo no los voy a aburrir con tanta información, pero este vino, muy rico, lo probé el fin de semana para ver si era o no era muy bueno. Y es mitad Carmener, mitad Syrah. La verdad que en el sabor se siente mucho más Syrah que Carmener, pero bueno, yo tampoco soy un experto en vino. Lo importante, la cosecha fue el 2016, se envejeció por 22 meses en barricas de roble francés, y súper importante para los que les gusta guardar vino, se puede guardar tranquilamente por 15 años. La verdad que yo lo compré, tiene guardado probablemente, porque este es 2016, 17, 3 años. La verdad que yo creo que, insisto, sin ser un experto en vino, haberlo guardado un par de años más creo que va a mejorar el sabor. Entonces, lo importante, el color, y no lo puedo ver porque no sé si ve en la pantalla, pero es un rojo realmente, como dice aquí, profundo. Los tonos violeta, la verdad que no sé dónde los ven, pero bueno, supongo que habrá que tomarse varias copas para encontrarle el tono violeta. Yo lo veo oscuro. Y cuando uno lo huele, se supone que hay moras y berries, algo de pimienta. La verdad que es bastante... yo lo encontré un poco ácido, no lo encontré muy frutoso como moras y berries. Y si es mora, debe ser una mora muy morada, un poquito ácida. Pero es un vino con harto cuerpo, uno lo toma y queda en el paladar, bien rico. Yo lo probé el fin de semana con una carne y la verdad es que se aprovecha bastante. Aquí lo promueven como su uso para carnes más bien silvestres, como el jabalí o el ciervo. La verdad que yo intenté con un filete de res y me quedó muy buena. Así que bueno, Muito bom. Quer colocar ele para dormir? Esta es la parte entretenida, de verdad, al final pregúnteme del vino, no me pregunten Papai, mi vamos columna, dormir? y vamos al aburrido. ¿Están listos para el aburrido? Espera que a mamãe vai fazer sua mamadeira. Vem aqui, ó, Joaquim, vem escutar aqui com o papai, ó. Olha aqui, ó. Vem escutar. Ya. Vem escutar. Toma aqui no ouvido. Deixa eu pôr no seu ouvido, vem aqui. Ya, que bueno, menciono Rebus-Pine porque yo soy instructor de Rebus-Pine y evidentemente sin estar comprometido con la técnica ni con los instrumentales de Rebus-Pine, yo me formé con ellos, con el doctor Sebastian Rutten y con Martin Komp. Ellos para mí son los precursores de la cirugía full endoscópica o la endoscopía moderna como la conocemos. Ellos se formaron, tengo entendido, inicialmente con Tony Young en los años, principios de los 90. Y la verdad es que me acuerdo haberlos visto en algunos de esos cursos antiguos del IMLAS, que ya no existen, tipo 2002, 2003, y ya se veían con hartas ganas de hacer cosas novedosas y se asociaron con, en esa época era Richard Wolff, que después, hace unos pocos años, formó Rebus-Pine. Y ya con los años hubo un despegue bien importante del concepto endoscópico. Hubo tanto interés en los cursos, porque al principio los cursos eran una cosa bien poco masiva. Creo que partieron como en el año 2007, 2008. Yo tuve la suerte de participar en uno de los primeros cursos, como el 2010 creo que fue el primero. Y en esa época era todo muy, muy amateur. La estructura de los cursos era parecida, pero era más amateur, era más familiar, menos gente. Pero ya después crearon el Rebus-Pine Alliance, y dentro de esta organización, la Organización de los Instructores, donde, bueno, participamos varios latinoamericanos, y es una buena organización porque ha permitido formar mucha gente, mucho nos hemos formado al alero de ellos, porque tienen lo básico que son los simposios, pero mucho más importante que un simposium es tener los cursos de entrenamiento en cadáver, y si uno puede visitar el hospital y ver el volumen de cirugías que tienen ellos, que es espantoso, o sea, se pueden hacer 25, 30 cirugías como nada, porque son un grupo no muy grande, pero son varios cirujanos, uno aprende muy rápido. Además han creado todo un grupo de instructores que nos llevan y uno puede ir a un país y enseñarle a alguien que está empezando, o sea, hay toda una cosa para aprender el know-how de esto que no es nada de fácil. Entonces aquí estamos los latinoamericanos, un saludo al profesor Vargas, un gran hombre, un gran profesor, me tocó conocerlo hace un par de años, muy sabio, así que un saludo a él. Bueno, mi amigo Moscatelli y André Calderaro, que me lo encuentro siempre en Alemania. Y bueno, y el que aquí les habla.
Entonces vamos a lo concreto. Toda la endoscopía o full endoscopía usa básicamente el mismo set de instrumentos, simplemente van cambiando los diámetros o los largos dependiendo de lo que quiera hacer. Inicialmente, cuando partimos la cirugía endoscópica, los endoscopios antiguos de tipo Tony Young, que era el Yes, o el KES de Martin Knight, eran endoscopios con canal de trabajo de 3 milímetros o menos, y la verdad que para trabajar en columna lumbar con esos endoscopios era bien poco lo que se podía hacer. RibuSpine fue diseñando nuevos endoscopios y tenemos hasta el endoscopio de canal de trabajo de 5,6, que es el ideal para hacer las descompresiones, y tenemos también el otro extremo, el de 3,1, que está diseñado para las cirugías de columna cervical. Y tenemos dentro de estos mismos diámetros de 4,1 el transforaminal y el interlaminar. Son lo mismo, simplemente uno es más largo y el otro más corto. Las ópticas de trabajo son todas anguladas y el ángulo es una cosa muy obvia, pero es para poder ver estructura hacia medial o poder girarla y ver en la profundidad de la columna. Si fuera de 0 grados estaríamos enfrentados a un tejido único y no podríamos mirar como los permite ver un poquito el microscopio cuando angulamos el microscopio. Y las vainas de trabajo, lo mismo, distintos diámetros dependiendo de lo que queramos hacer. Los instrumentales son una réplica de los instrumentales de una cirugía abierta, que son de distintos diámetros, Rongers y punch. La punch es la típica que uno le llama basket, los que somos ortopedistas, porque es una copia fiel de la basket que usamos en artroscopía de rodilla. Así que todos le decimos basket, pero bueno, en Alemania le llaman punch o micro punch. Entonces, rápidamente, porque esto Facundo lo comentó el otro día, los abordajes interlaminares, que es el que yo voy a hablar, porque mi caso de disitis fue una disitis L5-C1, por lo tanto solo se podía hacer, realmente si uno quería hacerlo bien, interlaminar. Entonces la incisión es siempre lo más cercano a la línea media, sea para una hernia o sea para una estenosis. Lo que les mencionaba de la óptica, de los 25 grados, es para poder tener esta visión. Si fuera 0 grados, la verdad es que podríamos ver esta superficie, nada más. La inclinación nos permite ver, si tenemos la óptica centrada hacia medial, y si rotamos la óptica a la izquierda, vamos a ver a la izquierda, a la derecha, y así sucesivamente. O sea, nos aumenta el campo de visión de una manera brutal. E insisto, un poco replicando lo que uno hace con el microscopio cuando lo tratamos de angular. La incisión, lo más cerca de la línea media, se coloca el dilatador sobre el dilatador de la vaina de trabajo. Súper importante, y retrocedo, en el E5-S1, que tiene una ventana interlaminar amplia, ojalá orientemos un poco el dilatador hacia la faceta. De lo contrario, es fácil atravesar el ligamento amarillo. Me tocó un caso con rotura de dura madre, que no la vi más encima, que hizo una fístula. Por eso que uno lo aprende con los años, pero cuando uno te lo enseñan antes, mucho mejor. Y en el abordaje, en la visión lateral, es importante esto, caer o estar inclinado bajo la lámina superior. O sea, aquí uno tendería, si no tiene experiencia, a pensar que hay que hinchar acá frente al disco. No, es bajo el disco e incluso frente al pedículo inferior, mejor todavía. Eso garantiza que uno va a estar cuando entre frente al ligamento amarillo o frente al espacio interlaminar en niveles superiores, que la lámina, el espacio interlaminar es muy limitado. Ahora, ¿por qué esta inclinación? Porque probablemente es L5-S1. Entonces en el L5-S1 siempre se entra así. Lo primero que vamos a encontrar, tejidos blandos, musculatura, la grasa en relación a la columna. Entonces limpiamos un poco de forma manual con una Ronger o con una pinza de disco o coagulamos con el Trigger Flex o una combinación de ambos. La idea es identificar y estar frente al ligamento amarillo. Si uno quiere asegurarse, uno puede retirar un poquito la vaina de trabajo, mirar un poco más hacia posterior, identificar la lámina superior, la faceta, lámina inferior. Pero cuando uno tiene más experiencia, en realidad uno va directamente al ligamento amarillo y punto. Entonces, rápidamente, aquí se están removiendo los tejidos que vamos a encontrar cuando entremos recién con la vaina de trabajo, un poco de musculatura, un poco de grasa. Es importante empujar la vaina de trabajo lo más cerca posible del ligamento amarillo, obvio sin fuerza para no penetrar el ligamento amarillo, como ya les conté que me pasó alguna vez. Entonces se remueve de esta manera. Si sangra, como se ve ahí, se coagula. La verdad que los sangrados son bastante pocos, porque como la presión de la irrigación permanente, no hay sangrado venoso, todos estos sangrados son arteriales.
de pequeñas arteriolas. El resto se coagula y la verdad que, insisto, es mucho mejor enfrentar la vaina lo más cerca posible del ligamento amarillo. Cuando se llena de partes blandas que entorpecen la visión es porque uno está muy lejos. Entonces, aquí estamos viendo la vaina y está realmente casi tocando el ligamento amarillo. En la medida que sacamos partes blandas, la vamos empujando un poquito. Si dejamos mucho espacio entre el ligamento amarillo y la vaina, se nos vuelve a meter tejido blando y vamos a estar 1 hora sacando tejido blando. Encontramos el ligamento amarillo y la vamos a abrir con la micropunch. Muy rápido. Entonces, ligamento amarillo y se va cortando. Súper importante, para que uno pueda cortar un ligamento amarillo tiene que estar bajo tensión, y la tensión se logra con el bisel de la vaina de trabajo. La vaina de trabajo es biselada por distintos motivos, uno de esos motivos es este. Si yo no tenso el ligamento amarillo, no voy a poder tener un ligamento tenso y que yo pueda cortar de esta manera. Si el tejido está blando porque no está en tensión, la basket no funciona. Entonces uno abre, y la verdad que, insisto, el fluido es muy importante porque un poco empuja las estructuras hacia el interior, y no porque uno abra el ligamento amarillo se nos va a salir la raíz que está empujada por la hernia. Eso no ocurre. Es más, normalmente uno abre el ligamento amarillo y, claro, en este caso estamos viendo el saco. Muchas veces uno abre y no encuentra el saco, sino que encuentra todo este tejido graso peridural o perirradicular. Entonces, cuando abrimos el ligamento amarillo, la idea es identificar el saco, identificar la raíz del segmento que corresponda, y vamos a ver la axila. En general, cuando uno entra en L5, S1, entra bien caudal, porque la lámina empuja bastante el endoscopio hacia el sacro. Por lo tanto, más que entrar como en el hombro de la raíz, vamos a entrar más bien hacia la axila. Entonces, puede pasar, y cuando uno no tiene mucha experiencia, ocurre que uno entra y ve esto y cree que esta estructura que es el saco es la raíz, y no es la raíz. Por eso que es bien importante, en este caso sí, tratar de orientar el endoscopio un poquito más cerca de la faceta, a través de la vaina de trabajo, e identificar bien lo que es la raíz, no equivocarse. Si entramos acá y somos cuidadosos, no vamos a lesionar nada, pero tampoco vamos a encontrar nada, porque la hernia normalmente, las hernias tradicionales a la altura del disco están detrás de la raíz. Una hernia descendida, migrada caudal, vamos a encontrarla acá. Entonces, lo que les mencionaba, este es un caso en que se abrió el ligamento amarillo y no aparece ninguna estructura neural. Aparece mucho tejido blando, grasa, capilares o una mezcla de ambos. Y ese latido que vemos es el típico latido del fluido de la irrigación continua. Cuando uno opera canales estenóticos, no hay ninguna imagen como esta, no hay latido, no hay movimiento de estructuras neurales porque está estenótico. De hecho, cuando en una estenosis logramos observar nuevamente el movimiento de la estructura, es porque ya se descomprimió. Entonces, lo que les mencionaba, se sacaron las partes blandas y nos vamos a encontrar con la axila y nos vamos a encontrar con la raíz. Ojo, no entrar acá, irse lateral. Entonces, lo mismo, vamos a encontrar la raíz y la vamos a desplazar con el disector. ¿Por qué con el disector? Porque hay que tratar con mucho cuidado la raíz, eso es bien obvio. Ya cuando tenemos la raíz identificada y la desplazamos, vamos a ocupar nuestra vaina de trabajo, que es biselada. Y aquí viene la segunda función del bisel, usarlo como un separador. Esta es una cirugía bien egoísta porque no hay ayudante, no hay una segunda mano, no hay ninguna mano amiga que pueda empujar a la raíz. Por lo tanto, tenemos que hacerlo nosotros, y eso se hace rotando la vaina de trabajo para dejarla detrás de esto y enfrentarnos a la hernia. Entonces, aquí lo mismo, vemos la raíz, nos vamos a lateral. Primero la despegamos, uno la puede despegar de lateral a medial, o también uno puede seguir la raíz de caudal a cefálico tratando de despegarla. Lo importante es sentir que la raíz está suelta, porque si tiene adherencia, y eso es bien común en hernias no muy recientes, podemos comprimir la raíz con la vaina y dañar la raíz, o romper la dura madre y tener una fístula. Entonces aquí se desplazó, está protegida la raíz. Se recomienda, sobre todo cuando uno tiene menos experiencia, ir soltando la raíz cada cierta cantidad de segundos, no minutos. En el fondo, igual que con el separador de raíz en una cirugía abierta, no tenerla comprimida todo el tiempo, porque puede ser que quedemos con un déficit. Entonces, se abre, como se mostró un poquito antes, con una basket, la misma basket del ligamento amarillo,
y con ella vamos a abrir el disco y vamos a empezar a resecar pequeños fragmentos. En algunos casos salen rápido, un gran fragmento, en otros casos sale un fragmento pequeño. La verdad es que va a depender más bien de la antigüedad de la hernia. Cuando es muy antigua, está adherida o está parcialmente calcificada, jamás sale un fragmento grande. De verdad, la cirugía endoscópica no es muy diferente a lo que uno hace en una cirugía microquirúrgica. Aquí brevemente un video para explicarles lo que les mencionaba. Esta es una cirugía de estenosis, por eso que el sistema es distinto. Entonces, todo el trabajo lo hace la mano izquierda. Ahí estoy haciendo un movimiento de rotación de la vaina. Normalmente uno lo hace eso con la mano derecha. Y bueno, estamos enfrentándonos, en esta cirugía no se ve nada porque hay un poco de sangrado, pero esa es la fresa. Es súper importante la posición. A uno, cuando ve video, aprende lo que hay que hacer. Pero ahí viene la importancia de los cursos. Cuando uno hace cursos, le enseñan cómo manipular los instrumentos para poder llegar a eso. Y la etapa más difícil es aprender a controlar la mano izquierda, porque controla esto como un verdadero joystick, en cuanto a la profundidad del endoscopio en relación a la vaina, a los movimientos rotatorios para mirar derecha e izquierda, medial lateral, más profundo, más superficial. O sea, la cantidad de trabajo que hace la mano izquierda es tremenda, es la que hace la cirugía finalmente. Entonces, rápidamente un par de casos típicos, antes de llegar al fondo de la presentación, y perdonen tantas vueltas, pero es que la discitis es un tema bien poco común para este abordaje, pero en fin. Esta es una hernia LHL4 y la muestro porque es un abordaje bien controvertido. Facundo mostró un caso muy bonito que lo hizo transforaminal. Yo decidí hacerlo interlaminar. Y para complicar más el asunto, decidí hacerlo interlaminar desde el nivel inferior. O sea, si la hernia estaba en el LHL4, en vez de entrar en ese espacio, fresar esta lámina, pasar al lado del pedículo y ir hacia caudal, dije, bueno, mejor porque no lo hacemos en esta dirección. La verdad que fue exitosa la cirugía, pero fue una muy mala idea porque tuve que fresar mucha lámina y la cirugía salió eterna. Pero lo muestro porque en el fondo no todo se ve tan fácil ni es tan fácil como parece. Entonces, aquí está ahí está. Ahí estoy fresando la lámina de L4. Recuerden que entré por L4, L5 y tuve que fresar mucho tiempo. No hubo necesidad de fresar nada de faceta, así que no hubo inestabilidad y ahí estoy moviendo el saco y por aquí anda la raíz, o sea, bien alta. Y la hernia estaba, la verdad que bien hacia el foramen, un poquito posterolateral y un poco ascendida. O sea, sí, se podría haber sacado por el foramen, así como mirándolo en retrospectiva, yo creo que era ideal. Pero bueno, en ese momento dije, lo voy a hacer interlaminar y funcionó y el paciente andó muy bien. Ahora, la otra razón por la que hice este paciente interlaminar fue porque era un paciente mayor de casi 80 años, tenía mucha estenosis del receso lateral, entonces me motivó también a abrir un poquito el canal y tratar de hacer dos cosas a la vez. Este siguiente caso es lo mismo, pero esta está migrada. De nuevo, 4-5 hacia caudal. Y ahí dije, bueno, lo hice distinto. Dije, ya, no voy a entrar por 5-1. Además que el 5C1 estaba intervenido en forma abierta en otra cirugía. Así que entré aquí e hice todo el fresado de la lámina inferior para encontrar el fragmento. Entonces, como estamos aquí, para que nos ubiquemos, caudal cefálico. Obviamente medial lateral. Entonces ya está todo descomprimido y se saca el fragmento. Les muestro estos casos porque ustedes tienen experiencia, pero los que están empezando o los que dicen que la cirugía endoscópica es solo para hernias muy pequeñas y solamente a nivel del disco, o le ponen un montón de condiciones a la hernia, la verdad es que no hay ninguna condición. Yo creo que uno puede resolver cualquier hernia de la columna con una técnica endoscópica. Estamos hablando de generalidad, por supuesto que vamos a encontrar la excepción, pero no es al revés. No es que la cirugía endoscópica sea una cirugía excepcional para operar la columna degenerativa en hernia. Es una cirugía que es capaz, cuando uno logra una cura de aprendizaje, de resolver toda esta patología degenerativa con técnica endoscópica. Pero bueno, vamos al fondo de la presentación, que es la espondilodiscitis. No hay mucha información en la literatura con respecto a esto. Cada día hay más información con respecto a endoscopía, pero información precisa que haga el nexo endoscopía versus discitis hay poca.
Y curiosamente, o yo creo que ya cada día menos curioso, son puros trabajos de asiáticos, coreanos y chinos. Japoneses vi pocos trabajos. Entonces, este es uno de ellos, y claro, le siguen llamando nueva estrategia. Y a mí me llama la atención el concepto nueva estrategia en una cirugía que se diseñó hace más de 25 años. Claro, tendrá de nueva porque la estrategia es nueva, pero la herramienta terapéutica ha estado siempre. Bueno, en este caso, que también es de algunos colegas asiáticos, son siempre grupos muy pequeños, no encontré ningún trabajo prospectivo, randomizado, que comparara abierto con endoscópico, solo encontré estos, pero grafican un poco el que esto ya se está empezando a hablar más. Hay pocos trabajos muy antiguos, la mayoría son trabajos del 2015 o 2017 en adelante. Entonces, 60 casos, pacientes todos más o menos de edad, porque claro, la DCT es posible en pacientes jóvenes, pero es más bien de pacientes mayores con una comorbilidad. El cultivo fue positivo en el 77% de los casos, y eso se explica fundamentalmente porque las muestras que se pueden obtener para un cultivo son muy amplias, porque uno está haciendo un debridamiento quirúrgico, no estamos introduciendo una aguja y sacando líquido, estamos introduciendo una pinza, estamos sacando un fragmento que lo mandamos a cultivo, por lo tanto las posibilidades que el cultivo salga negativo es bajo. Y en algunos trabajos explican que no se alcanzan 100% porque muchos pacientes ya han tenido algún tratamiento antibiótico previo. El 3,3% de estos pacientes requirió un segundo aseo quirúrgico, cosa que es bastante común. El concepto endoscópico del manejo de la discitis, la verdad es que proviene un poco de lo que regularmente se hace como lavado quirúrgico de la infección de una articulación grande. O sea, si alguien tiene una artritis séptica de la rodilla, no le va a hacer una cirugía abierta, le va a hacer una cirugía artroscópica. Y como el concepto es tan mínimo, invasivo, no hay ningún problema en que un paciente requiera un primer aseo, un segundo o un tercer aseo, porque esto se puede hacer incluso con una anestesia local, con un procedimiento muy rápido. Entonces, el concepto, la verdad es que hay que ir un poquito, para los que somos ortopedistas, a las articulaciones grandes, en que esto ya existe en forma artroscópica hace más de 30 años. Lo importante, porque esa es la diferencia que uno logra con un manejo agresivo quirúrgico de una discitis, no hay cambios en el alineamiento sagital y no hubo complicaciones relacionadas con la cirugía. En este segundo trabajo, de nuevo, llama la atención que eligen pacientes de alto riesgo. Se llamaban de alto riesgo porque eran pacientes de mayor edad, dentro de una casuística, porque tomaron de nuevo en forma retrospectiva varios años, y solo recogieron estos pacientes que los decidieron hacer endoscópicos porque eran pacientes de mucho riesgo, por lo tanto había que hacerlo con anestesia local y sedación, no era posible exponerlos a abordajes anteriores, posteriores y fijación. Entonces tomaron 14 casos y el 85% de ellos fue exitoso y sin complicaciones. De nuevo, otro abordaje percutáneo, de nuevo otro autor de China. Este es un trabajo retrospectivo. Los cultivos siempre son muy efectivos, por lo que les mencionaba previamente. Y claro, aquí los resultados no fueron tan buenos porque de los 14 pacientes, 10 requirieron posteriormente una cirugía abierta, tradicional y fusión, solo 2. Y otros 2, en una etapa ya más tardía, al mes y a los 8 meses, el mismo procedimiento. Pero bueno, siguen siendo porcentajes bastante razonables, y en los pacientes que empezaron y terminaron con el tratamiento endoscópico no hubo complicaciones. Este caso lo presento porque el paciente que yo les voy a mostrar a continuación, que es mi experiencia, es un absceso epidural. Y en este caso se trató bilateralmente, o sea, no fue un abordaje interlaminar uni, fue bilateral. Nuevamente retrospectivo, que es un gran problema de todos estos trabajos, pero insisto, no hay mucha más información. Me llamó la atención por qué los cultivos en un porcentaje tan bajo salieron positivos. Me imagino, y leyendo el artículo no lo decía claramente, pero creo por lo mismo, porque se hace algún tratamiento antibiótico previo, o se decide con el paciente ya con un cierto grado de evolución hacerlo endoscópico. Lo importante, de nuevo,
es una muy buena alternativa quirúrgica para prevenir la deformidad, y como sigue siendo una cirugía de mínima invasión, son bien poquitas las complicaciones. Entonces, el paciente que yo les voy a contar es un paciente hombre de 64 años con la típica patología asociada, hipertensión y una resistencia a la insulina sin llegar a ser diabético. El antecedente claro que tuvo antes del inicio de los síntomas fue una cirugía de septoplastía nasal, 2 meses y algunos días previo al inicio de un dolor lumbar. Fue un dolor lumbar inespecífico, como todo paciente de edad que tiene un dolor lumbar no consultó, pasaron algunas semanas hasta que empezó con molestias en la extremidad inferior izquierda, que al cabo de cerca de 10 días o 2 semanas se volvió un dolor invalidante, y con esto me consultó a mí, con esta historia. Yo le solicité, y me adelanto a la imagen, es un recuento de blancos, 11.000 blancos, una velocidad de sedimentación de 80 y una PCR de 30. Claro, esto yo lo pedí al mismo tiempo que la resonancia, o pedí la resonancia después de los exámenes, pero se lo presento de esta manera. Y algo aquí que déjenme corregir porque me faltó. Ah, ya, espérenme, perdón que le hago un cambio, pero hubo un error con. Denme un segundito. Un momento, ¿ya? Ah, me van a disculpar, pero no sé por qué se me borró la resonancia preoperatoria. Ya, se los voy a buscar después, porque la tengo. Bueno, les doy mi disculpa, no sé, en alguna de las muchas correcciones que hice en la presentación hoy, la verdad que se me borró la imagen. Son hartas imágenes postoperatorias, así que voy a tratar de mostrarla porque la tengo en la carpeta de este paciente. El asunto es que la imagen mostraba una imagen muy evidente de un acceso epidural solamente en el nivel L5, S1 izquierdo, bastante voluminoso, que se iniciaba en el disco y llegaba más o menos hasta casi S1, S2, en la unión de S1, S2. Con gadolinio había una captación importantísima, no solamente en el canal, sino que en el disco y en la porción anterior del cuerpo vertebral, e incluso casi hacia la cavidad pélvica. Entonces decidí, con esta historia clínica, que no había fiebre, pero dolor más este abordaje, hacer directamente una cirugía interlaminar con el objetivo principal de asear y obviamente identificar el germen. Entonces ya abrí el amarillo, ya estoy en el canal, esa es la raíz. Estoy desplazando la raíz como si fuéramos a buscar una hernia. Y claro, no aparece una hernia, aparece un absceso. Roto la vaina, como les mostraba en las imágenes anteriores, y aparece todo este tejido necrótico desde el canal epidural. Ni siquiera esto era el disco. La verdad es que... Donoso. Dígame. ¿Se ve? Tiene que share screen. Compartir. Perdón. Sí, por favor, sí. vuelve y voy a... un poquito. Sí. Vuelvo. Perdón, Marco. No. Ahí está. Listo. Ya, ahora sí, ¿cierto? Sí, perfecto. Ya. Entonces, volvamos a... Entonces, les mencionaba que no tenía la imagen. Esta es la cirugía, y abrí el ligamento amarillo, tengo aquí la raíz, medial lateral, caudal cefálico. Entonces, esa es la raíz. La cirugía es la misma que si hubiera una hernia. Se despega la raíz del tejido con ese disector, es el disector de 2,5 milímetros, el endoscopio de 8. Roto la vaina de trabajo para proteger la raíz, que está ahí atrás.
y a mí me gusta tratar de soltar la raíz, no comprimo mucho la raíz, menos en este paciente que tenía dolor y esa edad además con un pequeño déficit. Removí el absceso y la verdad es que siguieron apareciendo múltiples fragmentos libres, tanto hacia cefálico como hacia caudal del disco. Fue una cirugía que debe haber durado probablemente unos 60 minutos. Y la verdad es que el abordaje es rápido, uno llega en cosa de un par de minutos al canal, pero todo lo demás fue aseo. Además, el objetivo de la endoscopía era irrigar, la irrigación permanente. En una hora uno puede irrigar tranquilamente unos 6 u 8 litros. Entonces, a las 3 semanas de la cirugía, esta era la imagen. En la imagen preoperatoria, esta pseudoprotrusión que se ve aquí comenzaba acá, recorría todo el canal hasta llegar prácticamente al cuerpo S2. Y bueno, la raíz la veíamos toda ocupada por un tejido claramente cavitario, que no había ninguna opción de pensar algo que no fuera un absceso epidural. Yo le hice a este paciente a la semana un segundo aseo, porque empezó nuevamente con dolor. Yo lo seguí controlando con resonancias semanales, junto con el cuadro clínico y los parámetros de laboratorio, y volviendo al concepto de esto es una cirugía poco invasiva que se puede hacer con anestesia local, yo lo hacía con anestesia general, preferí hacer un segundo aseo, y esta resonancia es 3 semanas posterior a la primera cirugía y ya habiendo realizado la segunda. Esta fue la imagen a las 8 semanas, o sea, ya había una remisión de los síntomas muy clara, la PCR ya estaba en niveles normales, pero la velocidad de hemosedientación, como es de esperar, estaba muy alta. Los cultivos, que fueron varios en la primera y la segunda cirugía, todos fueron positivos a Staphylococcus aureus, y el tratamiento fue durante 6 semanas vancomicina endovenosa, y después seguimos hasta 7 meses con tratamiento antibiótico oral, hasta lograr esta imagen. Esta imagen en concordancia con un cuadro clínico de absoluta indemnidad del paciente. Obviamente que sin fiebre, sin dolor de espalda, sin ninguna lesión radicular, no quedó con ninguna secuela ni por la enfermedad ni por la cirugía. Ahora, evidentemente hubo una destrucción y una pérdida del disco intervertebral, cosa que era obvia, pero lo importante es que el alineamiento sagital se mantuvo y no hizo una cifosis, que es lo que frecuentemente puede ocurrir cuando uno hace un manejo conservador solo con biopsia y tratamiento antibiótico. Entonces, en base a 7 meses de tratamiento antibiótico, el infectólogo consideró que esto estaba curado, yo estuve de acuerdo, se suspendieron los antibióticos. Hasta ahí todos felices. Hasta el siguiente control a los 8 meses que llegó con esto. O sea, se reactivó nuevo absceso, muy pequeño, pero absceso al fin, más bien localizado al disco. Y claro, como yo lo había seguido después del 7º mes con controles clínicos, al primer síntoma de dolor lumbar le solicité resonancia, apareció esto, obviamente que le hice un nuevo aseo quirúrgico que mostró solo eso, y de nuevo empezamos con tratamiento antibiótico hasta completar 14 meses. A los 14 meses fue esta la imagen, o sea, una remisión completa de la enfermedad. No les muestro más imágenes porque esto debe tener, en este caso, unos 3 años. El paciente quedó de esta manera, yo le pedí una radiografía que mostró esto mismo. No hubo pérdida del alineamiento sagital. Este es un paciente que hasta el día de hoy está sintomático, sin ningún problema ni molestia lumbar. O sea, la verdad que tuvo un final feliz. Y nuevamente le pido disculpas por no tener las imágenes de preoperatorias, pero por último la discusión, por mientras si conversamos y hacen preguntas, se las puedo buscar y se las pongo. Muchas gracias. E está, bueno, com gadolinha. Graças. Muito bom, muito bom, muito bom. Excelente, excelente. Eu sei porque eu vi esse caso sendo apresentado na Alemanha, então eu sei o quanto era grande esse volume de abscesso epidural que tinha. Então, nós vemos que não tinha, talvez, outra opção a ser feita, né? Mas
Eu queria ouvir um pouquinho do Davi. Davi, você chegou a ver esse caso, o pré-operatório a gente não tem, mas você tem alguma experiência com DCIT? Tenho sim. Tenho experiência com alguns casos de... Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu acho que a endoscopia para espondilodiscite, tanto no pós-operatório como primária, tem um papel que eu tenho encontrado muito interessante, com resultados muito promissores, por 3 aspectos principais, né? Primeiro, você aborda direto o foco do problema, que é o disco, tá? O fluxo do soro tem a capacidade de fazer uma limpeza do espaço intradiscal, se você tem um abscesso intradiscal, se você tem um abscesso peridural. O fluxo do soro, ele faz uma limpeza, ele faz circular, ele ao mesmo tempo que você pode fazer uma drenagem da infecção, você consegue fazer uma limpeza, lavar, você consegue remover tecidos desvitalizados, então você tem uma série de instrumentos, principalmente a LOVE, você tem osteótomos, eventualmente drill, áreas, digamos, desvitalizadas, você consegue remover com os instrumentos que você tem. E esse tecido que você remove, você manda para análise, o que vai melhorar o tratamento com antibiótico terapia no pós-operatório, tá? E por fim, eu acho que a cereja do bolo, quando você termina uma cirurgia, a gente começou a fazer isso empírico nos casos que a gente teve, né? No final da cirurgia, quando você removeu os tecidos desvitalizados, você lavou bem, você drenou todo o abscesso que tem com pus. Eu gosto, né? Lembrando que o disco é um órgão avascular e que, por melhor que seja a antibiótico terapia sistêmica que você dá no pós-operatório, muitas vezes o antibiótico não consegue chegar no espaço intradiscal, mesmo no peridural. Eu gosto de jogar uma ampola de vancomicina dentro do espaço discal. Isso daí eu tenho visto que, depois que eu comecei a fazer isso, o resultado, assim, os pacientes melhoraram de forma muito mais rápida e ficaram assintomáticos de forma mais rápida. E agora eu quero devolver uma pergunta. Posso devolver uma pergunta para o Pode, Donoso? claro, lógico. Eu vi que ele fez um acesso interlaminar, né? Tudo bem. Eu sei que pro disco L5-S1, muitas vezes o acesso transforaminal pós-lateral é um pouquinho difícil, né? Pessoalmente, eu acho que nos casos de espondilodiscite, eu sou um fã do acesso interlaminar em condicionais. Toda vez que a gente tem uma síndrome compressiva intracanal, eu gosto de entrar interlaminar. Intracanal, para mim, interlaminar é o melhor acesso para descomprimir uma raiz. Mas, quando a gente tem uma espondilodiscite, você abrir uma via de acesso pelo canal, eu acho que você expõe o tecido neural que pode ter ficado protegido pelo ânulo fibroso do processo infeccioso. Quando você entra pelo canal vertebral dentro do disco, você pode expor o teu tecido neural para o material infectado intradiscal. Então, assim, minha pergunta para o Donoso é, ele sempre faz o acesso interlaminar para toda espondilodiscite, ou ele vê espaço para o acesso transforaminal posterolateral para tratar essas espondilodiscites? A minha pergunta é, se esse caso tivesse comprometido o nível L4 e L5, se ele teria feito um acesso diferente ou se ele teria entrado interlaminar mesmo? Ocupo el concepto que ocupamos para las hernias. Evidentemente en el E5-C1 tiene que hacerse un abordaje interlaminar porque la patología está dentro del canal. Y si en el caso de este paciente esta masa, que en vez de una hernia es un absceso, migra hacia caudal, evidentemente la enfermedad se originó en el disco, pero el absceso está en el canal. Y ahí había que remover el absceso. No creo que sea suficiente con entrar al disco, en este caso L5-C1. Pero supongamos que tenemos un nivel alto, L4, L5. Si la patología, el absceso, está localizado a la altura del disco y hay parámetros bien estrictos para decir si se hace interlaminar o transforaminal en el sentido de cuánto puedo irme hacia caudal o proximal por vía transforaminal. Y la ventaja del abordaje transforaminal es que es menos agresivo que el interlaminar.
pero la desventaja es que el endoscopio está muy fijo en el foramen y no permite explorar el canal hacia caudal o proximal más allá de algunos milímetros. Entonces, insisto, hago un abordaje pensando en esto es una hernia, en este caso un absceso, y cómo logro tener la mayor movilidad, el mayor campo posible, alcanzar la mayor cantidad de tejido posible para remover, sea hernia o sea en este caso un absceso epidural. Entonces, si esto yo lo hubiera tenido en el E4, E5, con este nivel de migración, habría entrado también interlaminar. Perfeito, perfeito, Donoso, perfeito. Aqui eles não viram o caso pré-operatório, mas o caso pré-operatório parecia que o abscesso era muito grande, chegava próximo de S3. Ele chegava próximo de S3, comprimindo a raiz de S1 e de S2 muito importantemente. Então, eu também, essa pergunta eu iria fazer posterior, mas é muito difícil, talvez, você drenar todo aquele abscesso, Davi, por uma via transforaminal pura. Essa pergunta eu fiz para ele pessoalmente durante o nosso curso e realmente, pelo visto, ali talvez não conseguiria. Ele teria que drilar muito o pedículo de S1 para estar abordando, ou simplesmente tentando lavar, mas sem a certeza de ter descomprimido a raiz de S1 e de S2, que causava dor também no paciente. Eu tenho alguma experiência com esses acessos, mas 99, acho que talvez 100% dos casos que eu fiz de DISIT até hoje foram transforaminais, mas eu nunca peguei um caso tão grande, absurdo, com uma migração de 2, 3 níveis quanto esse, e todos os casos que eu fiz foi transforaminal. Marco, você que faz muita transforaminal também aí, você tem algum caso de DISIT? O que você fez? Tenho sim, Mosca. Acho que como todos nós... Tem algum como esse migrado grande em PIEMA? Porque realmente a pergunta do Davi tem pertinência. Eu também, no caso, fico muito temeroso você romper ligamento longitudinal posterior, romper ânulo, jogar esse abscesso para dentro do canal com chance de fazer abscesso migrado para torácica. Aberto, nós já tivemos na residência paciente que fez empiema lombar, com 2, 3 semanas estava no torácico e evoluiu para cervical, e aí é uma tragédia, né? Exato. Mosca, eu tenho 2 casos, eu tenho acho que umas 7 DISITs operadas, tá? Mas eu tenho 2 casos que são muito marcantes. Mas antes de falar dos casos rapidinho, eu queria só fazer um comentário. Eu acho que se a infecção ela é proveniente do disco, eu entendi a posição do Donoso em relação à compressão das raízes mais baixas. Mas se o foco da infecção está no disco, se a gente conseguir entrar pelo acesso transforaminal no disco, a gente vai estar tratando o foco da infecção. O que está para baixo nada mais é que um pouco de exudato que desceu. Então, assim, você tem que tratar o foco, que é o disco. Isso é a minha concepção. Isso que é legal, né? A gente vai tomando vinho e a gente vai falando coisas que talvez a gente segurasse, né? Isso que é o mais bacana. E eu tenho 2 casos muito interessantes. Um caso que foi um pós-operatório de uma endoscopia minha, um dos primeiros casos que eu fiz. E quando eu entrei com o endoscópio de novo transforaminal na DISIT, tinha um pedaço do steady drape dentro do espaço discal. Isso é uma coisa que as pessoas não têm coragem de falar, das suas complicações e dos erros técnicos que a gente pode ter cometido, mas eu, provavelmente no dia que eu acho que eu caí, não? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, sim. Tá. Desculpa, gente. Provavelmente eu não tirei o steady drape do campo, né, quando eu comecei a cirurgia, e na hora que eu entrei com a agulha ou com o próprio endoscópio, eu devo ter empurrado um pedaço do steady drape. E deu para ver nitidamente o steady drape dentro. Eu tirei, inclusive, um pedaço. O outro caso, e esse foi o mais impressionante dos casos que eu já vi de DISIT, foi um paciente que eu fiz um TLIF aberto, L5-S1, e 1 ano depois, esse paciente internou no hospital com uma síndrome de caldequina. Ficou com o pessoal da urologia, passaram um duplo J no paciente, e aí depois de 5 dias chamaram a gente porque viram que ele era um pós-operatório de coluna. Na hora que eu fiz a ressonância, eu até tenho as imagens aqui, se precisar compartilhar, a gente compartilha. O paciente tinha um baita abscesso epidural, cara. Gigante. Eu entrei com o endoscópio transforaminal, inclusive o queijo estava tão solto dentro que eu mexi no queijo. Não tirei material nenhum, eu simplesmente entrei transforaminal, lavei,
E esse paciente evoluiu no pós-operatório, curou a infecção, recuperou a caldequina e evoluiu com consolidação, porque a discite acelera o processo de artrodese. Mas eu tenho esses dois casos muito marcantes. Um por um erro técnico meu, então antes de entrar com a agulha, eu já abro o steady drape. E o outro caso, um caso de CIT após um ano de cirurgia, que eu acho que são bem interessantes, inclusive. Excelente, muito bom. Marco, encontré la imagen, si quieren se las muestro. Oh, perfeito. Por favor. Por favor, aquí está, espérenme. Esta es, espérenme un segundo. Así que sem pressa, o vinho está na metade ainda. Pronto, essa é a imagem pré-operatória. O sea, hacer esto transforaminal imposible. Ese fue el motivo de hacerlo interlaminar, para tratar la patología. No lo es. Y ahí con gadolinio, o sea, la extensión es enorme. Perfeito. Bueno, era eso. Perfeito. Uma pergunta, Donoso. Pergunta aqui, me fizeram aqui pelo celular. O quanto você descomprime do seu disco em uma discite, já que todo o conteúdo discal ele está todo amolecido, está todo digerido, está todo solto? Quando você se sente confortável em parar uma dissectomia neste momento, já que você descomprimiu para caudal, como que você acha? É claro que é um feeling, mas tem alguma técnica que você injeta soro dentro do disco, tira mais disco, a hora que parar de sair? Como é que você percebe que já está na hora de parar essa sua dissectomia? Em discite, claro. Bueno, un poco, como yo partí haciendo cirugías transforaminales el año 2005, y lo hacíamos con la técnica in-out y con azul de metileno. En esa época uno no entendía nada de la anatomía y menos de endoscopía, y además con el paciente despierto sedado. Entonces en esa época uno entraba con la vaina de trabajo al interior del disco. Esa era la técnica in-out. Y por lo tanto con el endoscopio. Obviamente que en este caso por la altura del disco no me alcanzaba para entrar con la vaina de trabajo, pero acerqué la vaina lo más posible al disco y el endoscopio todo lo profundo para visualizar el disco un poco desde adentro, no esa visión como a la distancia que uno ve panorámica. Entonces, eso junto con control radioscópico para ver la profundidad de la pinza, traté de remover todo hasta dejar literalmente una cavidad, un cráter. Y eso, cuando tuve que hacer el segundo aseo, bien, me confirmó que era una buena decisión, porque el segundo aseo fue porque había tejido solamente epidural y dentro del disco prácticamente no había nada. O sea, fue bastante buena la técnica en cuanto a remover cualquier tejido necrótico que quedara dentro del disco. Perfeito. Tem uma pergunta aqui. Dreno, né? Achei boa essa pergunta aí, do dreno. Isso. Não, tem uma pergunta antes dele ainda. Não tem o nome, mas Liga Rosa. Alguém tem alguma experiência em biópsia óssea nesses casos de discite? Você biopsia também, além do disco, você fez alguma biópsia óssea perilesional? Sí, envié biopsia y ahí uso un tubo que es una trefina, es un tubo con dientes. Entonces eso con un martillo lo uso como un osteótomo, más que introducirlo dentro del disco, lo uso como martillándolo, sacando lonjas del hueso. Esa es una manera. La otra manera es de frente usarlo como si fuera un trocar de biopsia y empujarlo contra la placa vertebral. Yo lo hice de la primera manera. Perfeito, perfeito. Davi, você tem feito alguma biópsia tanto transforaminal quanto interlaminar para alguma patologia que não seja discite também? Você usa a endoscopia para biópsia? Sim, na verdade, tumor não cheguei a fazer, não, para tumor ósseo. Mas para espondilodiscite, sim. Às vezes você consegue, que nem o Donoso falou, você consegue tirar fragmentos da placa terminal e pedaços de placa terminal e mandar para análise. Isso não tem muita dificuldade para fazer isso daí, não. Pelo contrário, eu super recomendo tirar até fragmentos de osso, fragmento de disco, tudo que é tecido, para você ter uma
resultado na bacterioscopia e na cultura e no antibiograma sempre é válido para melhorar e otimizar o tratamento do paciente. Marcão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que tem 7 casos de DCIT. Uma grande pergunta que fizeram, na realidade, depois eu vou estender aos outros também, a tendência que vocês estão tendo seria tratar a endoscopia mudou a visão de vocês quanto ao tratamento da DCIT? Por exemplo, você tem um paciente que está com uma dor lombar, você trata como antigamente, você faz a analgesia, antibiótico baseado no exame, acamado 2, 3 semanas, com antibiótico EV, tenta talvez, se não melhorou no VHS, num PCR quantitativo, você faz uma biópsia percutânea. Essa seria talvez o modo antigo, né? Se tinha abscesso epidural, abre interlaminar, ou microdissectomia, vamos dizer assim. A endoscopia, você acha, Marcão, que veio para um tratamento precoce do disco? Você invade seu disco precoce do que você invadia antigamente? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta sabendo que 60% das biópsias vem negativa numa biópsia percutânea, né? Percutânea, com endoscopia, você lavando mais esse disco, essa biópsia tende a vir mais negativa ainda? Moscar, eu acho que talvez hoje uma das principais indicações para endoscopia de coluna, principalmente a transluminal, seja a DCIT. Tem um trabalho chinês do ano passado mostrando que a endoscopia hoje ela é o padrão ouro para o tratamento de DCIT. E por que isso? Porque você consegue, na hora que você punciona o disco, se você fizer transforaminal, você já aspira material antes de entrar com o endoscópio e lavar. Tá? Outra coisa, antes a gente esperava, às vezes, alguns dias, chegar resultado de hemograma, de VHS, de PCR. Então, hoje, se eu tenho uma imagem sugestiva de DCIT, aquela imagem mordida de maçã, né, com VHS elevado e PCR elevado, está comprovado isso, tem uma enxurrada de trabalhos na literatura sobre DCIT, o Donoso mostrou algum deles aí, que a endoscopia ela acelera o processo de tratamento dessa infecção. E por quais motivos? Pelos motivos que o Davi falou anteriormente. Você colhe material, esse material pode ser colhido antes da lavagem da cavidade, você descomprime, você tira mediador inflamatório e você faz remoção mecânica das bactérias, né? E aí a gente tem que usar o conceito que a gente tinha anteriormente sobre DCIT. Quais são os principais agentes etiológicos da DCIT? Ou tuberculose, mais na coluna torácica, ou Staphylococcus aureus, que migra pelo plexo de Batson, que normalmente está abraçando ali a raiz transeunte. Então, assim, se você tem um paciente que está com dor, a literatura hoje coloca de forma muito enfática, sabe? Que vale a pena você entrar com o endoscópio, colher material. E mesmo que essa cultura venha negativa, as equipes de infectologia dos hospitais acabam entrando com tratamento empírico cobrindo staff. Eu acho que isso que é o principal. Mais do que para hérnia, do que para cisto facetário, hoje a endoscopia de coluna é padrão ouro para o tratamento da DCIT. Excelente, excelente. Donoso, como é que você trata todas as suas DCITs com endoscopia, ou você tenta primeiro um tratamento clínico e se não deu certo, você evolui para uma transforaminal, por exemplo, ou uma interlaminar? Claro que num caso desse seu não tem o que pensar, né? Mas num caso borderline, um caso normal, só com dor lombar e DCIT. Tengo pocos casos, pero los trato todos en forma quirúrgica. O sea, si vamos a introducir una aguja de punción para una biopsia en un disco, mejor introduzco el endoscopio, que lo puedo hacer hasta con anestesia local y sedación en un paciente mayor, y aprovecho no solamente de tomar muestras para biopsia, sino que además lavar. Sí, insisto, un poco esto es una réplica de lo que harían en cualquier articulación mayor. Yo soy ortopedista y a mí me formaron de esa manera. Articulación infectada, articulación que se lava. Perfeito. E você faz como o Davi, eu também faço, o Marcos provavelmente também, injeta vancomicina dentro do disco, ou você não acredita que isso faça diferença? No, prefiero repetir los aseos quirúrgicos antes que colocar algún cuerpo extraño que son las perlas de lo que sea, vancomicina u otros. No Perfecto. quiero introducir más cuerpos extraños dentro de la columna, porque estamos hablando que hay estructuras neurales que son bastante irritadas por todo este tipo de
de cosas que uno introduce. Perfeito. Eu achei, Diga. eu achei aqui a ressonância pré-operatória, no caso que eu falei para da artrodese. Eu vou compartilhar a tela, não tem um vídeo aqui, só para mostrar para vocês o tamanho da encrenca, pode? Pode, claro. Olha isso. Vocês estão vendo a minha tela ou não? Sim. Olha isso. Olha o tamanho do abscesso. Tá vendo aqui o que? Enorme. Subiu, desceu. Esse paciente entrou com caldequina e aí colocaram um duplo J no paciente achando que era uma pós-renal, que era uma pós-renal por cálculo. E aí quando eles chamaram a gente, a imagem que eu tinha era essa. E aí a gente entrou com o endoscópio, lavou. Eu cheguei a empurrar o queijo, Mosca. Ele estava Caramba. solto, que eu empurrei. Mole. Eu não tenho aqui toda a sequência de imagens para colocar, mas essa aqui é a imagem do pré-operatório. Detalhe, cara, isso aqui foi 1 ano depois da artrodese. O paciente antes estava assintomático. Enorme, gigante. Enorme, migrada para cima, para baixo. Por isso que eu falei para o Donoso que o acesso transforaminal, a partir do momento que você está dentro do canal, você consegue lavar isso aí. Infelizmente, eu não tenho aqui nesse meu computador as imagens